Muy buenas, en este vídeo te voy a explicar de forma detallada cómo funciona el sistema que estás viendo por pantalla. Es básicamente un sistema especializado para agencias inmobiliarias, pero que en próximos vídeos, si queréis, podremos ver cómo con unos sencillos cambios se puede adaptar para concesionarios, clínicas dentales, etc. Las principales funciones de este sistema son resolver consultas y poder agendar de forma autónoma visitas y dar información sobre estas. ¿Cómo funciona el tema de las propiedades? Básicamente, como usuario, luego veremos una demo de cómo funciona esto en realidad. Como usuario le puede decir, hola, ¿tenéis alguna propiedad en Barcelona por 300.000 euros de X metros cuadrados? Y como este agente tiene capacidad de decisión autónoma, como veis aquí tenemos una herramienta conectada de Airtable, que es una base de datos, una tabla, y sabría buscar entre todas las propiedades la que coincide con las especificaciones por las que nos ha preguntado el cliente y exponer esa propiedad de forma profesional, incluso acompañada con una imagen. ¿De acuerdo? En caso de que hubiese dos propiedades con esas características, enseñaría dos, etc. Este sistema, como estáis viendo, está construido en N8N y en ManyChat y está integrado en WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? WhatsApp, al menos aquí en España, es la aplicación de mensajería más utilizada, más conocida y con la que la gente está más familiarizada. Entonces, para las empresas, pues es una herramienta muy poderosa pues, para poder mejorar su atención al cliente, su servicio, etc. Y diréis, ¿por qué estás usando ManyChat cuando yo podría venir a N8N, buscar un módulo de WhatsApp y directamente enviar y recibir información en la misma herramienta? A primera vista parece mejor, pero el problema que tiene Meta es que, sobre todo al hacer pruebas, demos de sistemas, es probable, bueno, es propenso a que recibas algún tipo de baneo, advertencia, etc. Entonces, para solucionar esto, ¿qué hacemos? ManyChat es un partner de Meta. Entonces, utilizando WhatsApp desde ManyChat ya tenemos esa protección extra. Tenemos como un escudo, ¿de acuerdo? El único inconveniente, entre comillas, es un poco más laborioso de realizar este sistema, ¿de acuerdo? Podemos tener otros beneficios también, como es que las empresas lo puedan tener todo más recogido en un mismo sitio, es decir, poder recibir los mensajes de WhatsApp, Instagram, Facebook en un mismo lado. Vamos a ver cómo funciona este sistema. Por la parte de N8N, vamos a configurar un trigger, que esto significa, siempre que a mí me envíen un mensaje, es decir, cada uno de los mensajes que me envíen va a activar este flujo, que es lo que queremos para poder responder a todos los mensajes. Esta primera parte del flujo sirve para cuando tú, por ejemplo, le estás escribiendo a un amigo o a un familiar, cuando quieres expresar tu mensaje, no lo vas a expresar en un texto súper largo. Normalmente tendemos a separarlo en varios mensajes. Entonces, lo que hace esto es adaptarse a ese comportamiento humano. Recoge cada uno de los mensajes que yo he escrito para no omitir nada de información. ¿Cómo funciona? El usuario envía un mensaje. Perdona, esto tendría que estar así conectado, ¿de acuerdo? El usuario envía un mensaje. Entonces, saltará una condición en la que dice, la variable que hemos creado nosotros, acumulador de mensajes, tiene cualquier valor, se irá por la primera rama. Si no tiene ningún valor, que es lo que va a pasar en el primer mensaje, se va a venir por la segunda rama. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta acción va a establecer esa variable como la última entrada de texto. Entonces, en esa variable ya tenemos almacenado el texto que ha introducido el usuario, ¿vale? Entonces, ahora ponemos una pausa inteligente. ¿Qué hacemos en este minuto? Le damos tiempo al usuario por si tiene que escribir algo más. ¿Qué hacemos después? Una condición. Si la última interacción en WhatsApp, es decir, el último mensaje ha sido más que hace un minuto, ya puedo seguir, porque significa que el usuario no ha escrito nada más. Si no, esto volvería aquí al principio y se volvería a ejecutar todo el flujo, otra vez. ¿Qué pasaría? Cuando esto venga aquí, y no es la primera vez que viene, la variable, al ya tener un valor, ¿qué va a hacer? Establecer esa variable con, es decir, acumulador de mensajes, vale, acumulador de mensajes, que sería el mensaje anterior, coma, última entrada de texto, es decir, el otro mensaje. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Almacenar constantemente los mensajes que vaya acumulando el usuario, como si son 100, los va a acumular. Entonces, ¿cómo tenemos que jugar entre ManyChat y N8N para que este sistema funcione?
tenemos que enviar solicitudes. Es decir, tenemos que enviar y recibir información de los dos sitios para que estos... Es decir, tenemos que hacer que se comuniquen, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis, ManyChat sería para toda la parte de interfaz y de mostrar mensajes, es decir, toda la parte de WhatsApp. Y N8N es todo lo que pasa por dentro, es decir, los procesos de la inteligencia artificial, almacenar cosas en la base de datos, etc. Vale. Una vez ya tenemos recogidos todos los mensajes del usuario, ¿qué haríamos? Enviamos una solicitud a N8N mediante webhooks. Un webhook es básicamente un trigger que lo que hace es estar constantemente esperando a que le llegue una solicitud para poder activar el flujo. Entonces, ¿qué hacemos? Enviamos una solicitud con la información del usuario, es decir, el ID, la hora a la que ha enviado el mensaje cambiado lógicamente, para que esto ya se pueda activar y tenga una información con la que trabajar. Es decir, aquí me llega hola, ¿qué tal? Pues el agente va a trabajar con hola, ¿qué tal? Para que lo entendáis. ManyChat tiene un problema y por eso me he referido antes a que es más complejo. Y es que cuando tú envías una solicitud, normalmente vas a esperar una respuesta. ¿Qué pasa? ManyChat tiene la regla de los 10 segundos y es que si en esa solicitud no ha habido una respuesta a los 10 segundos, automáticamente el flujo va a seguir, pero sin una respuesta. Y esto es totalmente erróneo, porque no queremos darle una respuesta en blanco al usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Una respuesta asíncrona. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que dividir la solicitud en dos solicitudes, ¿vale? La primera es para enviar la información y la segunda es para recogerla. ¿Cómo hacemos esto? En la primera solicitud, como ya he dicho, enviamos la información, esperamos 35 segundos, que es un tiempo razonable, para que le dé tiempo al sistema a procesar su respuesta. Y en la segunda solicitud lo único que vamos a hacer es recojo la respuesta y ya la puedo enviar. Ahora veremos cómo funciona todo el tema de enviar los mensajes. Vamos a ir a N8N. Entonces, como hemos dicho, respuesta síncrona. Llega aquí toda la información, se ejecuta todo el sistema. Dependiendo, pues, si es una consulta relacionada a propiedad, va a venir por este flujo de aquí, como podéis ver. Y si es una respuesta relativa a visitas, se va a venir por aquí. El sistema ya sabe cuando es una consulta sobre propiedades, sobre visitas. Y por eso digo que es autónomo, porque tiene capacidad de decisión para influir en el flujo, para que haga una cosa u otra. Perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo dicho, procesa su respuesta y lo almacena en una base de datos, en una tabla. Entonces, en la segunda solicitud, viene aquí a este webhook, recoge la respuesta y la envía. Sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, vamos a poner la prueba para que os pueda explicar cómo funciona, cómo he estructurado yo este tema de aquí en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que estéis haciendo una prueba o un test, vais a tener que darle este botón, pero de forma normal no, ¿de acuerdo? Esto está activado siempre y no hay que pulsar ningún botón, ¿de acuerdo? Vamos a darle a probar. Bueno, aquí como podéis ver esto es una prueba de antes, ¿de acuerdo? Vamos a decirle hola. Bueno, primero de todo, esta es la base de datos, perdón, esta de aquí es la base de datos que tenemos de propiedades, ¿vale? Es una base de datos ficticias con superficies, precios, descripciones ficticias, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, no sé, para comprobar que funciona bien, vamos a ir a buscar esta misma, por ejemplo. En Madrid, por un poquito más de 1 millón, ¿vale? Podríamos probar con cualquiera, ¿vale? Estoy escogiendo esta propiedad solo para probar. Entonces, nos venimos aquí al chat ficticio que tengo y le decimos, hola, ¿tienes alguna propiedad en Madrid por aprox? Pongo aprox para que veáis que también entiende el lenguaje humano, o sea, no es literal, ¿vale? Se adapta al contexto. Por aproximadamente, pues eso, el precio que ponía ahí, euros. Y para que sea más rápido y fluido para el vídeo, vamos a omitir todo el proceso de almacenar los mensajes y tener que esperar el minuto, pues para no tener que estar aquí esperando un minuto, ¿de acuerdo? Entonces, esto por aquí, de acuerdo. Entonces,
Enviamos el mensaje y ahora vais a ver cómo funciona todo esto por dentro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vale. Como podéis ver, llega el mensaje. Vamos a revisarlo. Como veis, hola, ¿tienes alguna propiedad en Madrid? Perfecto. Entonces, el sistema ya ha recibido esa consulta. Entonces, como podéis ver, ha accedido a la herramienta de ver propiedades, porque ya sabe que tiene que enseñar una propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Se ha venido por aquí a redactor de propiedades y ha mostrado ha guardado, almacenado en la base de datos esa respuesta. Entonces, en esta segunda solicitud, vamos a darle un poco de tiempo, ¿vale? Para el tema de ManyChat que he explicado de los 10 segundos. Esto lo que va a hacer es, se va a venir a la base de datos, la tabla en la que estamos almacenando todas las respuestas y va a coger, pues, el campo al que corresponde. Muy bien. Perfecto. Como podéis ver, nos ha respondido con la ubicación, con el precio, con las habitaciones, con la superficie, con la descripción y con la imagen de la propiedad. Esto nosotros, como repito, es una demo. Lo podríamos configurar para que dé esta respuesta estructurada y presentada de la forma que quieras. Es decir, si yo aquí no quiero incluir emojis y en vez de incluir Madrid, quiero incluir la calle o el barrio, se puede hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si también quiero añadir un enlace para ir a verlo directamente a la web más en detalle, se puede hacer. Si yo quiero incluir un teléfono de contacto, se puede hacer. O sea, hay infinidad de posibilidades de personalización y estos temas, ¿vale? Lo que os quiero enseñar aquí es la capacidad autonómica que tienen estos agentes. Es decir, ellos mismos poder razonar, saber qué tipo de consulta es, saber qué herramientas tienen que usar y saber hacia dónde tienen que desviar el flujo. Bien. Vamos a ManyChat, que os voy a explicar el tema de las respuestas que os he comentado. Todas estas respuestas se almacenan en variables. Tenemos que crear variables para almacenar las respuestas, como podéis ver aquí, poder exponerlas, ¿vale? Como veis, bueno, aquí es como lo he estructurado yo para la prueba, los emojis, etc. Entonces, digamos que igual ahora yo le pregunto por unas especificaciones en las que hay más de un resultado. Es decir, yo le digo ahora mismo, ¿tienes propiedades en Madrid por menos de 1.000.000? Haría estas 4, ¿de acuerdo? Entonces, ya tendríamos 4 resultados, ¿vale? Entonces, si nosotros fuésemos por este flujo, solo enseñar el resultado, vale, tenemos que crear varios flujos. En este caso, yo solo he hecho 2 para demostraros en el vídeo cómo funciona esto. Entonces ponemos una condición en la que nosotros tenemos que almacenar las variables de la siguiente forma. Es decir, tenemos que almacenar todas las especificaciones de una propiedad en una variable X, llamémosle, y todas las especificaciones de la segunda variable en X2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos zona 1, precio 1, habitaciones 1, y para la segunda propiedad, pues lo mismo. Precio 2, habitaciones 2, para que se almacenen variables diferentes. ¿De acuerdo? Entonces ponemos aquí una condición en la que básicamente decimos, si precio 2 y precio 1 tienen cualquier valor, es decir, los dos contienen información, eso significa que me han llegado 2 propiedades, ¿de acuerdo? Tengo los 2 campos de variables rellenados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir por aquí y vamos a exponer en un mensaje la propiedad 1 y en el otro mensaje la propiedad 2 con las variables 2, para que se muestren las 2 propiedades. Si quisiésemos enseñar 4, pues tendríamos que hacer lo mismo, conectar un flujo en el que se enseñan 4 propiedades. Si quisiésemos enseñar 10, un flujo en el que se enseñan 10. ¿Vale? En este caso, como solo hemos preguntado por una propiedad con esas especificaciones, nos dirige aquí. ¿Vale? Después, importante, cada vez que acabemos el flujo, tenemos que borrar los campos de usuario, ¿vale? Para que no afecten después, cuando se inicie el flujo otra vez. Y vemos por aquí que tenemos respuesta sencilla, ¿vale? El bot ya sabe, como hemos dicho, categorizar esa consulta de qué tipo es. Y si es una respuesta sencilla, toda la respuesta mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? Toda esta respuesta de
propiedad, precio, zona, habitaciones, aseos, superficie, descripción, la va a omitir. No va a rellenar nada. Solo va a rellenar respuesta. ¿Vale? Aquí está el tema que os comentaba de propiedad 2, precio 2, zona 2. Si aquí yo le hubiese preguntado por una propiedad en la que hay 2 resultados, me hubiese rellenado esto también. Y así consecutivamente. Perfecto. Entonces, como hemos dicho, las condiciones. Si el contacto no coincide con nada de esto, significa que no tiene ninguna de estos valores rellenados. ¿Qué significa? Que es una respuesta sencilla. Entonces, enviaríamos respuesta sencilla. Respuesta sencilla que es para consultas que no necesiten exponer propiedades, etc. Y como hemos dicho, borramos campos de usuario. Vale, ahora vamos a probar el tema de la memoria y de las visitas, ¿de acuerdo? Entonces, me ha gustado la propiedad, por ejemplo. ¿Sería posible agendar una visita para el 29 de enero a las 16 horas? Vamos a ver qué pasa ahora, ¿vale? La gente está procesando esa pregunta. Vemos que se ha ido por el flujo de visitas, porque él sabe que es una visita. Y aquí vemos en los módulos de Google Calendar que ha revisado las visitas. ¿Ves? La disponibilidad de las visitas y ha creado la visita. Automáticamente, en cuestión de segundos. Vamos a ver la respuesta. Bueno, tardará un poco en llegar por el tema que hemos comentado de la respuesta síncrona y tal. Pero ya vemos que también lo ha almacenado esto en una base de datos. Y de mientras os voy a ir explicando esta funcionalidad que le he añadido, que hace que el agente sea cada vez más inteligente, ¿no? El agente le he enseñado, la gente sabe que cada vez que tenga un error o una respuesta, o sea, una pregunta en la que no sabe qué responder, como veis aquí, va a tener que añadir ese error a una base de datos. ¿Vale? Entonces tú manualmente vas a ir a la base de datos y le vas a dar el contexto y una posible respuesta que podría haber dado a esa pregunta. Es decir, imagínate que el usuario escribe teclas aleatoriamente, ¿vale? Una combinación de letras que la inteligencia artificial no va a entender. Iríamos nosotros y en contexto le pondríamos, por ejemplo, el usuario está escribiendo letras aleatorias, por ejemplo. Entonces, como veis aquí, también sabe que la próxima vez que tenga un error va a ir a revisar la base de datos. ¿Para qué? Porque a medida que vayamos agrandando la base de datos, ya va a ser mucho menos probable que falle, porque va a tener muchos ejemplos. Perdonad. Entonces, en la segunda respuesta, o sea, la segunda vez que le pase esto, que le ponga unas letras, ya va a saber que el usuario está escribiendo letras aleatoriamente y va a saber qué responder, ¿de acuerdo? Volvamos a lo de la visita. Ya ha respondido la gente y como ves, he agendado la visita para la propiedad el 29 de enero a las 6, tal cual como lo hemos indicado. Aquí están los detalles, la fecha y la hora, la duración y el evento de Google, pues para que el usuario pueda agendarlo pues en su propia cuenta, etc. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Podríamos ir más allá. Le podríamos seguir preguntando por propiedades, reservar más cosas, contactar directamente con un humano, etc. Y como veis, este sistema tiene capacidad de retroalimentación casi automática. Solo tenemos que darle nosotros la pequeña ayuda para que cada vez sea más inteligente. ¿Qué significa esto? Esto puede procesar muchísimas solicitudes a la vez, 20, 30, 50, no importa. Un trabajador, un recepcionista, alguien que dé atención al cliente, como mucho puede responder 2, 3 usuarios a la vez. Esto a cientos, sin descanso, con consistencia, y no solo consistencia, como hemos explicado, con una constante mejora. El sistema no se cansa, ¿vale? Y por eso es que este sistema tiene un gran potencial. Bueno, ya hasta aquí la explicación de cómo funciona este sistema. Como habéis visto, este puede ser un sistema revolucionario para la industria de las agencias inmobiliarias y de otros sectores que, como ya hemos dicho, explicaremos cómo se puede aplicar, ya que hace el trabajo de varios trabajadores sin descanso y cada vez más preciso.
y autónomamente, ¿vale? Que es lo divertido de esto. Si tienes una empresa o eres un empresario interesado en instalar este sistema o cualquier otro bajo petición, en la descripción podrás encontrar un link para contactar conmigo, con mi equipo, o podrás encontrar la web donde te podrás informar un poco más y contactarnos. Hasta la próxima.